Tengan todos muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la celebración de esta Santa Misa en la solemnidad de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo con la que se pone en marcha el tiempo de la Iglesia, fundamentalmente dedicado a la predicación del Evangelio. Pentecostés en griego significa día 50 o cincuentena, 50 días después. El 50 es un número que ya los judíos tenían asimilado desde hace siglos como símbolo de plenitud. Una semana de semanas, 7 por 7 más 1. En cuanto celebraban, después del Éxodo, la fiesta de la recolección agrícola y la alianza que sellaron con Yahvé en el monte Sinaí, guiados por Moisés a los 50 días de su salida de Egipto. El Pentecostés cristiano significa el nacimiento oficial de la Iglesia, hoy reunida para celebrar esta gran fiesta que comenzamos con el canto de entrada. De pie todos juntos, cantemos todos para recibir a nuestro celebrante. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor resucitado estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos para celebrar el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Virgen María, sobre aquellos 120 discípulos que, según San Lucas, se habían congregado después de la resurrección del Señor para esperar la venida del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu se derrama de nuevo sobre toda la Iglesia. En esta Santa Misa vamos a unirnos a la acción de gracias, a la Divina Providencia, a la Santísima Virgen, a San José, que ofrece la compañía Barrera Grupo. También nos unimos a la acción de gracias a Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen por cumplir un año más de vida. Carlos Arnoldo Gómez, la acción de gracias la ofrece su familia. ¿Dónde está el cumpleañero? Aquí está adelante. Le damos un aplauso de felicitación.
pedimos al Señor muchas bendiciones para Él y para toda su familia. Hermanos, comencemos la Santa Misa pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Es el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés que hoy celebramos, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones. Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Como culmen de la Pascua, se produce el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, y de ello hablan las lecturas que hoy escucharemos. Tanto el Evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrecen su propia versión de este acontecimiento, coincidiendo en que el Espíritu es el don que el Señor hace a sus discípulos, para los que puedan continuar su misión. El Salmo nos invita a entender este momento como una nueva creación, y San Pablo, por su parte, nos recuerda que la acción del Espíritu se manifiesta de múltiples maneras, pero todas ellas son para el bien de la comunidad. Pongamos atención a la palabra que se nos proclamará a continuación.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirenea. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Vamos a cantar el Salmo 104. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Cantemos todos. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Señor, que mi alma te bendiga. Oh Dios, tú eres grande, vestido de esplendor y belleza. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Sobre el agua construyes tus moradas, oh Dios, en los espacios, y tienes un esclavo en el fuego. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra.
sentaste la tierra firmemente. Oh Dios, en sus cimientos, y no temblarán por los siglos. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra con los frutos que vienen de la tierra. Oh Dios, nos alimentas, tú haces germinar el pan nuestro. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Gloria a Dios, que creó estas maravillas. Gloria al Señor, cantemos todos, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Secuencia al Espíritu Santo. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetras en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran.
Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, con esta solemnidad de Pentecostés clausuramos la cincuentena pascual, siguiendo la enseñanza, sobre todo el Evangelio de San Juan. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el don de Jesucristo glorificado. Por eso, antes de que nuestro Señor ascienda al cielo, el Espíritu Santo no se ha revelado plenamente. Dios existe, ¿verdad? Cuando uno estudia el Tratado de la Santísima Trinidad, se habla de la Trinidad inmanente, es decir, Dios en sí mismo existe desde la eternidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a nosotros se nos ha revelado de manera progresiva, ¿verdad? Es lo que se llama la Trinidad económica. En el Antiguo Testamento se revela sobre todo la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre. Luego, en la plenitud de los tiempos, se revela históricamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él vuelve a la gloria del Padre, nos envía desde el Padre al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. San Lucas difiere la donación del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección del Señor. En cambio, San Juan, para quien Jesús glorificado ya en el momento mismo de su crucifixión, adelanta la donación del Espíritu Santo. Hoy el Santo Evangelio nos dice que Jesús se apareció a los 11 la misma noche del día de su resurrección y les
infundió ya, insufló sobre ellos el Espíritu Santo. Algunos dicen que en el momento mismo de su muerte Jesús dona a la humanidad el Espíritu Santo. San Juan dice, cuando relata la muerte de Jesús, dice en griego, ¿verdad? Edote to pneumati, entregó su espíritu. Entregó su espíritu quiere decir, en San Juan, las palabras a veces tienen un doble nivel de significado. Por ejemplo, cuando Jesús dice que va a ser elevado en la cruz, se refiere a que va a ser levantado físicamente. El verbo gipsisto, y en griego significa levantar físicamente, pero también en la teología de San Juan, la crucifixión del Señor es ya su glorificación, su entronización. Por lo tanto, cuando San Juan dice que Jesús muere, usa esa fórmula, ¿verdad? No dice como los sinópticos expiró sencillamente, sino entregó su espíritu, que puede interpretarse también como que expiró, entregó su hálito vital. Pero teológicamente San Juan dice, en la muerte ya Jesús ha sido glorificado por el Padre, por tanto puede donar ya su espíritu como don, ¿verdad?, de Jesucristo ya glorificado por el Padre. Entonces, hermanos, San Lucas, ¿verdad?, que divide la historia de la salvación en 3 etapas. La primera etapa, que llega hasta Juan Bautista, es el tiempo de Israel, el tiempo de la preparación. Luego, una segunda etapa que comienza con la encarnación, con la venida de nuestro Señor a este mundo para realizar su obra de salvación, y termina con la ascensión del Señor al cielo. Pentecostés inaugura la tercera y última etapa de la historia de la salvación, que los teólogos llaman el tiempo del Espíritu o el tiempo de la Iglesia, que va desde la ascensión hasta la segunda venida del Señor, hasta la parusía. Entonces San Lucas usa este esquema, ¿verdad? Por eso difiere la donación del Espíritu Santo hasta 50 días después de la resurrección del Señor. En todo caso, San Lucas presenta este acontecimiento como un acontecimiento universal, como la antítesis de Babel. Si en Babel el Señor dividió las lenguas por el pecado de soberbia de los hombres que querían construir una torre que llegara hasta el cielo, en Pentecostés todos escuchan hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Yo quisiera, hay tanta riqueza, ¿verdad? Bastaría comentar la secuencia, este bello himno al Espíritu Santo que hemos recitado antes del Evangelio. Es tanta la riqueza de esta fiesta que yo quisiera, para ser pedagógico, solo limitarme a hablar de 3 frutos principales del Espíritu Santo. Tenemos, ¿verdad?, 7 dones que el Espíritu Santo comunica a los fieles. Están puestos aquí, ¿verdad?, en estos lienzos que se han preparado obviamente: la piedad, el consejo, entendimiento, ¿verdad? Aquí están los 7 dones escritos, tomados de Isaías 63. Bien, pero la actividad del Espíritu Santo, hermanos, es extraordinariamente rica, ¿verdad? En esta secuencia dice: ven, Espíritu Santo, Padre de los pobres, envía tu luz desde el cielo. El Espíritu ilumina, sostiene la debilidad, endereza lo que está extraviado, cura lo que está enfermo, limpia lo que está manchado, fecunda lo que está infecundo. Es una acción rica, ¿verdad?, que se describe en este himno sobre el Espíritu Santo. Pero yo quisiera, a la luz de la palabra de Dios, hablar de 3 dones que el Espíritu Santo nos comunica y que hoy la humanidad necesita con especial urgencia. Dice San Juan que el Señor, cuando se aparece a sus discípulos
y les comunica su espíritu, les concede ante todo el don de la paz, ese saludo que era común entre los judíos, ¿verdad? Que todavía se usa en Israel, ¿no? Shalom, shalom, venú, la paz con ustedes, shalom. Es el deseo de ese bienestar material, espiritual que procede de Dios. Entonces, lo primero que comunica Jesús resucitado a sus discípulos con la fuerza del Espíritu Santo que les infunde ya es la paz. Hermanos, la paz es un don de Dios. El hombre debe trabajar por la paz. Una de las bienaventuranzas es precisamente esa: dichosos los que construyen la paz, no los pacíficos, como a veces se traduce. Hay una bienaventuranza que se refiere a los pacíficos, que es sinónimo, la mansedumbre. Dichosos los mansos, ¿verdad? Es como decir dichosos los pacíficos, pero la otra bienaventuranza se refiere a los que construyen la paz. Irenopoieios en griego significa los que crean la paz, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos hoy, en esta fiesta de Pentecostés, pedir al Espíritu Santo el don de la paz para este mundo dividido por las guerras y discordias. Es terrible cómo vivimos en la zozobra, ¿verdad? Yo sigo todos los días las noticias, ¿verdad? Como no tengo donde vivo, no tengo ni televisión, otro entretenimiento, ¿verdad? Tengo que rezar mucho, tengo que leer mucho, pero también aprovecho, sigo los periódicos principales del mundo, de Bélgica, Francia, España, Latinoamérica, y es terrible la zozobra en la que vivimos. Estamos en manos de gente que tiene a veces problemas graves a nivel psicológico, incluso psiquiátrico, ¿verdad? Ya estamos a punto de firmar la paz, lee uno en el titular, ¿verdad? En el periódico, en la última noticia de la noche y en la mañana, no, ¿verdad? No se ha podido lograr la paz y Trump amenaza con aniquilar de la faz de la tierra a Irán si no se llega a un acuerdo. Y estamos en eso desde hace rato, para decir, hermanos, que la paz es tan frágil, porque aunque es un don de Dios, está sujeto también al misterio del pecado, de la iniquidad, que divide a los hombres, que causa tanto sufrimiento. Hay sufrimientos que uno puede evitar, ¿verdad? Yo ayer solo vi la primera parte del partido de Águila, dije, no vale la pena seguir sufriendo, ¿verdad? Hay sufrimientos que uno puede evitar, pero otros son inevitables, ¿verdad? Una epidemia, algo que no decidimos nosotros, pero hay otro sufrimiento, hermanos, provocado por el hombre. Las guerras son el fruto del pecado personal y social, de la ambición de poder, de dominio, de explotación, de avaricia ilimitada. Esa es la raíz de todas las guerras. No hay ninguna guerra justa ni justificada. Todas las guerras son injustas, son fruto del pecado, de la ambición de poder, de dinero. Entonces, hermanos, hoy nosotros podemos invocar al Espíritu Santo que venga, que renueve la faz de la tierra, que dé a este mundo herido por el pecado el don precioso de la paz. Nosotros sufrimos las consecuencias indirectas de esas guerras, pero hay hermanos nuestros que sufren directamente las consecuencias de la guerra. Hoy los tenemos muy presentes e invocamos por ellos y por todos nosotros el don de la paz, ese don que Jesús resucitado
infunde cuando comunica su espíritu a sus apóstoles. Luego, hermanos, también el don de la alegría. Dice el Evangelio que cuando los discípulos vieron al Señor resucitado, se llenaron de una inmensa alegría. Es la alegría que procede del Señor, que es un don del Espíritu Santo, no la euforia del mundo. El Papa Francisco le gustaba repetir, sobre todo a los jóvenes, una frase que nosotros podríamos también parafrasear. Decía él: no se dejen robar la esperanza. Nosotros también podemos decir: no nos dejemos robar la alegría que nos comunica el Señor, la alegría que es don del Espíritu Santo. No la cambiemos por la euforia, por la aparente felicidad, por la aparente alegría que el mundo a veces quiere ofrecernos a cambio de la alegría que viene del Señor. Otra alusión al águila, perdonen, los pobres aguiluchos venían después de desplumados, mojados, ¿verdad? Les fue mal en todos los sentidos. Bueno, algunos estarán todavía apesadumbrados. Nosotros estamos alegres porque el Espíritu Santo ya vino, ¿verdad? Allá los aguiluchos ultra conservadores y sufren más de la cuenta. Entonces, hermanos, esa alegría es auténtica, la que viene del Señor. Yo veía antes del partido de ayer, ¿verdad?, las tomas que hacían, y veía los rostros eufóricos de los aficionados del Águila y del FAS. Yo decía: después del partido unos saldrán llorando, su alegría se habrá convertido en llanto, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es la alegría que nos vende el mundo, esa es la alegría por la que sacrificamos la vigilia de Pentecostés. Bueno, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, la alegría del Señor es auténtica, esa alegría que permanece incluso en medio de las contrariedades y de las pruebas de la vida. Esa alegría debemos también hoy pedirla al Señor para nosotros, para el mundo, este mundo que vive en medio de la zozobra, del miedo a las bombas que Él mismo ha fabricado. Pues que conozca al menos esa alegría que viene del Señor, para que el Espíritu le dé, como dice la secuencia, esa calma en medio del tormento y de la prueba. Y luego, tercer don, el don de la unidad en la diversidad. Este mundo dividido por ideologías, por las mismas religiones, por las guerras y las discordias, este mundo necesita con urgencia el don de la unidad. En la ONU uno ve cuando hay esas sesiones, ¿verdad?, las plenarias, todo el mundo está con sus aparatitos que traducen de todas las lenguas, pero nadie se pone de acuerdo. Lo que propone Rusia lo veta Estados Unidos, lo veta, si lo que propone Estados Unidos lo veta China, lo veta Rusia. Aunque tengan traductores simultáneos, no se entienden, porque cada uno llega ahí con intereses mezquinos, pensando solo, ¿verdad?, en ellos, en sus propios países. Entonces, hermanos, la unidad que viene del Espíritu Santo respeta la diversidad. San Pablo en la segunda lectura dice que aunque en la Iglesia hay diversidad de dones y carismas, y bendito sea el Señor que suscita en la Iglesia tantos dones y carismas diversos, pero, dice San Pablo, todos hemos bebido del mismo Espíritu. Por lo tanto, todos los dones y carismas deben ponerse al servicio de la construcción del único cuerpo de Cristo.
Por lo tanto, hermanos, la unidad que viene del Espíritu no destruye la diversidad legítima querida por Dios. El pecado que ocurrió en Babel fue el pecado de la soberbia, querer llegar hasta el cielo sin contar con Dios. Y en Pentecostés se produce el milagro, la antítesis de Babel. Todos escuchaban hablar de las maravillas de Dios, no en arameo, la lengua que hablaban los apóstoles, no, en su propia lengua. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo une en la diversidad. Hermanos, qué maravilla cuando uno tiene el amor de Dios, puede comunicarse. Cuando viaja en los aviones, ¿verdad?, le toca que compartir a veces el asiento con un chino, con un árabe, y tiene que comunicarse a veces a gesto, por gesto. Uno quiere salir, ¿verdad?, y hace ahí, y el otro sonríe y uno entiende que puede pasar, ¿verdad? Cuando, hermano, vivimos en ese ámbito, ¿verdad?, del Espíritu, de la misericordia, del amor, del perdón, nos podemos entender con nuestras diferencias legítimas de raza, de cultura, de lengua. El Espíritu obra el milagro de unirnos en la diversidad. Cuánta necesidad tenemos de esa unidad. Cuánto podría lograr el mundo si se uniera para el bien, pero tenemos bloques para la guerra, ¿verdad? La OTAN, en tiempo de la Unión Soviética estaba el Pacto de Varsovia, ¿verdad? Hoy tenemos un mundo polarizado, pero no en torno al bien, por lo menos, sino polarizado por los intereses económicos, militares. Hermanos, hoy debemos clamar con fe al Espíritu Santo que venga, que renueve la faz de la tierra, que transforme esta humanidad herida por el pecado, que nos conceda los dones de la paz, de la alegría verdadera y de la unidad en la diversidad querida por el mismo Dios. Dios pudo, aún después del pecado de Babel, reunificar a la humanidad en una sola familia, con una sola lengua, pero no, de ahí surgieron las distintas culturas y civilizaciones. Eso es legítimo. Lo que divide es el pecado, la envidia, el odio, la venganza irracional. Este mundo necesita, por tanto, de esa fuerza renovadora del Espíritu. La Iglesia misma debe escuchar lo que dice el Espíritu para renovarse, para responder a la misión que el Señor le ha confiado. En el Apocalipsis, ¿verdad?, en esos dos capítulos, 2 y 3, en los que nos relatan esas cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia Menor, se dice siempre que las iglesias escuchen lo que el Espíritu les dice. Sí, hoy la iglesia necesita de nuevo escuchar lo que dice el Espíritu Santo para renovarse sin cambiar lo esencial. La iglesia necesita convertirse y renovarse permanentemente, y eso es obra del Espíritu Santo. Que el Señor entonces nos dé la gracia de vivir con gozo, con alegría esta fiesta de la iglesia, ¿verdad? La iglesia nació, como decían los santos padres, del costado abierto de Cristo, de la sangre y del agua que brotaron de su corazón traspasado. La iglesia debe permanecer bajo la cruz de su Señor si quiere ser fiel a su misión. Pero la iglesia también, dicen otros teólogos, nació en Pentecostés. Yo prefiero combinar las dos teorías. La iglesia nació del costado abierto de Cristo, pero fue enviada a la misión en Pentecostés. Por tanto, hoy es la fiesta de la iglesia enviada a anunciar el Evangelio, la buena nueva de la salvación
hasta los confines de la tierra. Que el Señor pues nos dé la gracia de vivir con gozo, con alegría, esta solemnidad de Pentecostés con la que clausuramos tiempo pascual. Pongámonos de pie para renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, llega hoy a su plenitud el tiempo pascual. Hace 50 días celebramos con gozo la resurrección del Señor. Hoy celebramos la madurez de la Pascua con el cumplimiento definitivo. Pidamos a Jesús resucitado que nos dé el mejor de sus dones, el Espíritu Santo. Digamos juntos: envíanos tu Espíritu, Señor. Para que podamos amar a todos los hombres con generosidad, sin distinciones, sin hacer acepción de personas, roguemos al Señor. Para que nos convirtamos al Evangelio y viviendo el mandato del amor, transformemos nuestra sociedad, roguemos al Señor. Para que en nuestro mundo sea en realidad la convivencia, el respeto, la fraternidad y el amor desinteresado, roguemos al Señor. Para que los cristianos seamos instrumentos válidos para la evangelización, testigos de tu verdad y signo de la esperanza que no defrauda, roguemos al Señor. Para que podamos erradicar del mundo el egoísmo, la envidia, el rencor y la discordia de las familias y la injusticia de los pueblos, roguemos al Señor. Para que seamos dóciles a la acción de Dios en nuestras vidas y dejemos que Él viva en nuestros corazones, roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu Santo y haz que su presencia activa en nuestra historia convierta los corazones a ti, nos acerca a todos a la santidad a la que tú nos llamas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos, hermanos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos tuyos, al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, bendito él que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar por el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día santísimo, en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Con el Papa León, con nuestro obispo Fabio Reinaldo y todos los pastores cuidan de tu pueblo, llega a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Romero, obispo y mártir, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Rey, el poder y la gloria.
siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú vives y reinas por siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Hermanos, este es Jesús, que desde el Padre nos ha enviado al Espíritu Santo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a dar la bendición propia de este día santísimo de Pentecostés. El Señor esté con ustedes. A cada invocación vamos a responder amén. Que Dios Padre de los astros, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Feliz fiesta de Pentecostés, hermanos y hermanas. Espíritu Santo.